El trato ideal, parte 2. Ese tipejo estaba muy molesto. Le preguntaba a Jung-woo si acaso es el novio de ella como para que intervenga así. Jung-woo no lo negó, pero Yui tenía una mejor idea. Hizo pasar a Jung-woo como un empresario de alta categoría de su empresa, que incluso ha ganado 3 premios de diamante. Por eso era su ídolo. Le pedía al encuerado que vea su número y mire la foto de perfil de ella. Así el encuerado al ver esto se dio cuenta de que ella está en una estafa piramidal. Yui, muy entusiasmada, le decía que no es una farmacéutica, que había abandonado su carrera porque se había encontrado una forma más fácil de hacer dinero y que podía mostrarle su hermoso negocio. Le contaba que su jefe es tan bueno que incluso vende camas de piedra y purificadoras de aire. Hasta le pedía que le compre sus productos. Jung-woo estaba tan impresionado por la forma en cómo Yui se inventaba tantas cosas. Y Yui, esta vez, era quien se iba a llevar a rastras al tipejo para engatusarlo y hacer que le compre muchas cosas. Obviamente ese tipo ya estaba asustado y asombrado por cómo su primer amor estaba involucrado en esto, y así con excusas pues salió corriendo. Yui se sintió tan feliz. Sabía que nunca más lo verá por ahí. Jung-woo aún no salía del asombro. Tras eso, Yui, muy lanzada, le preguntaba el por qué dijo que era su novio. ¿Acaso ella le gusta? Y obviamente esto era una broma. Ya pensaba ella irse, pero Jung-woo le pedía subir a su auto porque seguramente lo que lleva es muy pesado. Al mismo tiempo, 2 mujeres desde un auto veían asombradas cómo Yui ingresaba al auto de Jung-woo. Ha-won, la pelirroja hermosa y disque modelo, siempre había estado enamorada de Jung-woo, pero él jamás le prestó atención. Y es porque obviamente ella tiene una actitud horrible. Y como reconocieron a Yui, Ha-won le pidió a su amiga Hye que investigara más sobre esta situación. Más tarde en la farmacia ya las chicas y Yui se disponían a salir a su hora de almuerzo. La pobre de Yui tenía una cara de mala noche y recordaba lo incómodo que fue estar en el auto con Jung-woo, ya que no pronunciaron palabra. Sin embargo, cuando ya pensaba irse, Hye, la amiga de Ha-won, aprovechó para conversar con Yui. De pronto esa chica le decía a Yui que la había visto subir a un auto, que de seguro debe ser su novio. Yui le aclaraba que no es su novio y le preguntaba si vio al conductor. Hye se puso muy nerviosa y Yui se dio cuenta de que quizás a esta chica le gusta Jung-woo y por eso quiere sacar la información. De pronto Jeong intervino y envió a Yui a almorzar, mientras que ella se va a encargar de atender bien a esta señorita. Al poco rato Yui salía con su compañera a almorzar y recibía una llamada de Jung-woo, quien la llamaba solo para confirmar que ahora sí le ha dado el número correcto. Las horas pasaron y justamente a las 3 a.m. Jung-woo despertaba porque su celular no paraba de sonar y eran por los mensajes que le enviaba Yui, pues se lo había prometido, que le escribirá todos los días a las 3 para que vea que no se ha escapado. Le contaba por mensaje cuánto le había costado convertirse en farmacéutica y cuando por fin lo logró su padre había colgado un tremendo cartel para que todos sepan que su hija era una profesional, así que ahora trabajará como hormiga hasta pagarle su reloj. Después ya de resumir su vida, Yui se despedía de Jung-woo. Con él, atentamente, el hadita de las 3. Jung-woo no podía creer que en realidad Yui fuera capaz de escribirle a las 3 de la madrugada. La primera vez que recibió mensajes de ella pensó que fue porque quizás está ebria, pero ahora se daba cuenta que en realidad a esa niña le falta un tornillo. Y yo creo que no uno, sino varios. Además sus emojis se parecían tanto a ella, pero ahora sabía seguramente esa hadita está dormida y él mal anochado. A la mañana siguiente Jung-woo pasaba por la farmacia y al no ver a Yui la llamó. Le preguntaba cómo había dormido y al escuchar que bien sabía que Yui no tiene ni idea de sus mensajes de las 3 a.m. En eso le preguntaba el por qué no fue a trabajar, pero Yui no pudo explicárselo. Justo la llamaban. Ella le pidió conversar en otro momento y colgó, y así fue corriendo a ver a su mamá.
En la noche, Yui disfrutaba de su hermosa noche de madre e hija. Su madre quería saber si su hija no tendrá problemas en el trabajo por no ir a trabajar hoy, pero Yui le explicaba que su amiga y compañera Jeong incluso la había obligado para que se tome un día libre. Su madre pensaba que quizás ella no descansa bien, pero Yui no quería preocuparla. Le dijo que simplemente quería descansar un poco y ya, aunque en realidad le estaba mintiendo porque Yui lo que estaba es aterrada de saber que tiene un acosador vigilándola día y noche. Por eso es que ella pasaba solamente trabajando y nunca tenía un día libre. Tanta era la preocupación de Yui que se sentía observada y encerrada. Incluso había puesto persianas para que nadie pueda observarla, ya que hace algún tiempo había sentido como si alguien la vigilara, y un día se dio cuenta, mediante el flash de una cámara, que tenía un acosador quien le había sacado una foto, y para no ser identificado rápidamente se había escondido. Por eso Yui había quedado aterrada ante esto y no pudo presentar ninguna denuncia, pues no tenía pruebas de nada. Tampoco se lo dijo a su madre porque no quería preocuparla. Yui de pronto recordó que tenía que enviarle los mensajes a Jungwon, aunque no entendía por qué él es tan brusco con ella, pues no le ha hecho nada, aunque en realidad sí le ha hecho y de todo. En eso, su madre recibió una llamada de su padre y Yui aprovechó este momento para llamar también a Jungwon. Él inmediatamente contestó la llamada y él sin rodeos le preguntó si es que mañana trabaja porque le gustaría verla. Ella ni loca quería verlo, pero en el fondo no se atrevía a rechazarlo. Así Jungwon le dijo que mañana se verán en el estacionamiento del sótano, pero ella se negaba a ir ahí porque otras mujeres la verán y van a empezar a ir a la farmacia a reclamarle que está saliendo con el famoso Jungwon. Así que pensaban verse en otro lado. Luego de haber colgado la llamada, su madre le decía que su padre quiere que ella regrese más pronto porque al parecer no quiere comer solo. Le expresaba su preocupación por la casa en donde estaba viviendo porque estaba muy aislada de todo. Yui, sin embargo, la tranquilizó diciéndole que muy pronto se mudará. Más tarde, Yui dormía feliz porque se sentía segura estando cerca de su madre. Aunque a las 3 de la mañana nuevamente le llegaban los mensajes a Jungwon. Ya después de 3 días que Yui había despertado a Jungwon en la madrugada, Yui le expresaba que si él se siente molesto no dude en decírselo, que estaba realmente arrepentida por todo lo que le había hecho y que incluso puede desquitarse con su hermano porque él había sido quien lo había golpeado, aunque lo decía a manera de broma porque según ella, ya lo había reprendido. Yui, en pocas palabras, solamente quería mandarle mensajes al azar y ya. Después de un buen rato, se despedía con su emoji amoroso y con el atentamente la hadita de las 3. Jungwon, después de haber leído todo esto, recordaba que ayer cuando la llamó escuchó la voz de un hombre y pensaba que quizás ella estaba en una cita a ciegas. Ya más tarde, Yui y Jungwon se encontraron para cenar y ya estaba muy sorprendida porque había pensado que la había invitado solo para tomar el té. Jungwon no podía creer que a ella le desagrade tanto la idea de cenar juntos, hasta que de pronto se le ocurrió preguntarle si es que ella ayer estuvo en una cita a ciegas. Yui le decía que no entendía a qué se refería y Jungwon pensó que solo se estaba haciendo la loca. Yui al ver esto se alteró. Si le pregunta es porque no sabe a qué se refiere. Además ella no esperaba con que él la invite a cenar. Pensó que iban a tener una charla muy seria y por eso había comido algo antes de venir. Jungwon le preguntaba qué había hecho ayer y Yui le comentó que estuvo con su madre todo el día. Sí, todo el día, Jungwon celoso. Pero Jungwon seguía con el interrogatorio. Y además, ella también podía preguntarle cualquier cosa y él le responderá. Yui, en cambio, no quería preguntar nada y se limitó solo a comer. Y cuando probó la comida se emocionó tanto porque era muy rico. Mientras disfrutaba esa deliciosa cena le preguntaba a Jungwon el motivo de haberla citado. En la cabecita de Jungwon solo pensaba en decirle que ya deje de enviarle mensajes a la madrugada. Pero de pronto recibía una llamada de su madre. Yui, que sin querer había visto su número, le preguntaba si acaso no piensa responder. Jungwon no le quedó de otra que tomar la llamada. La madre de este muchacho estaba molesta porque él no había sido capaz de responder a ninguna de sus llamadas anteriores. Le informaba que ya le había organizado otro encuentro para él. Jungwon obviamente ya no quería asistir a esas citas a ciegas. Y de pronto Yui ya se marchaba. Jungwon le preguntaba dónde va. Ella simplemente le respondió que le estaba dando un poco de privacidad. Pero Jungwon esta vez prefirió cortar la llamada de su madre a
permitir que Yui se le escape. Ella, a simple vista, se dio cuenta que al parecer Jung-won no tiene una buena relación con su madre. Mientras tanto, Yui regresó a comer tranquilamente y Jung-won no dejaba de mirarla, hasta que de pronto le lanzó una bomba nuclear, diciendo que sea su novia. Sí, que sea su novia, pero por un tiempo. Yui rechazó su propuesta enseguida. Él le preguntaba si acaso tiene novio o está interesada en alguien, y ella le dijo que no, y que no. Pero Jung-won no entendía el motivo por el cual ella lo rechazaba, pues no tiene nada que perder. Yui, al escuchar esto, se daba cuenta que de verdad este hombre tiene el ego muy alto. Pero Yui le dejaba en claro que ahora no tiene cabeza para pensar en tener pareja, pues tiene un acosador encima que no la deja en paz. Además, una gran deuda. Y lo que es peor, ni siquiera se siente atraída por él. Jung-won no comprendía por qué ella se negaba a aceptar. Yui le preguntaba si él estaba interesado en ella, pero Jung-won le dijo que ella no es su tipo, pero sí es la persona perfecta para su madre. Le contó que existía un problema entre ellos y que por eso ahora estaba haciendo lo imposible para que él se case, incluso obligarlo a asistir a citas a ciegas, pero que él no tenía en sus planes casarse, sino simplemente quería llevarle la contraria a su madre, ya que ella siempre se enfurece cuando alguien la contradice, y Yui es la persona perfecta para sacarla de sus casillas, aunque también necesitaba a una mujer que realmente impresione a su madre, la haga rendirse a sus pies, y estaba seguro que Yui era la persona correcta, pues es una buena actriz. No solo puede producir lágrimas falsas, sino también es muy ruda. Yui no pensaba aceptar semejante cosa. Le pedía que mejor contratara a una actriz profesional, pero él no quería a nadie más que a ella. Además, él no quiere que la mujer que él pueda amar tenga que lidiar con su madre. Yui en su mente estaba enojada porque él simplemente quiere utilizarla. Jung-won, a recompensa por su ayuda, le ofrecía tantas cosas. Le aclaró que no le iba a cobrar nada del reloj, que estaba dispuesto a darle cualquier cosa que le pida. Yui esta vez estaba molesta y no iba a ceder a las propuestas de este hombre. De pronto el muy bandido le enseñaba su reloj totalmente reconstruido. Yui ante esto se daba cuenta de que él tiene millones para gastar. Pero si le cobra el reloj y sus padres se enteran, va a ser muy problemático. Ya pensaba en aceptar esta propuesta, aunque se sentía frustrada, pues si acepta debía ceder con facilidad, y eso obviamente ella no quiere, porque estaría dejando de lado el orgullo que tanto ha protegido. Pero de pronto recibió una llamada inesperada de su padre, quien le pedía que revise su cuenta bancaria. Yui al verla se quedó boquiabierta. En su cuenta habían 100 millones de wones. Yui se sentía en el cielo y su padre le explicaba que como su madre le había contado que ella vivía en un lugar inaceptable, le había enviado una ayudita para que consiga un lugar mejor. Todo ese dinero que su padre le envió era producto de su ahorro para comprar un tractor, pero lo mejor era que ella lo gaste para que viva mejor. Yui estaba tan emocionada. Con ese dinero podía pagar un lugar costoso y mejor, incluso pagarle el reloj, pero él no quería que ella le pague, sino que acepte su propuesta indecente. Jung-won quería comprarla como de lugar, le ofrecía un auto, le mencionó que le puede comprar una casa, y Jung-won pensó que había dado en el clavo, pero Yui lo sorprendió diciéndole que tiene el puesto número 25 de todos los hombres que le han ofrecido darle una casa, así que le sacaba un ticket y debe esperar su turno. Un poco más tarde, Yui había llamado a un servicio de taxi. Jung-won esta vez no iba a dejar que ella vaya sola a casa, así que fueron juntos en el auto. Durante todo el trayecto fue todo silencio. Incluso el conductor creyó que eran parejas y al verlos separados sabía que quizás pelearon. Al poco rato ya llegaban a la casa y Yui le agradecía por la compañía, pero Jung-won no pensaba marcharse hasta verlo ingresar a su casa. En eso a este loquito se le ocurrió decirle que el bolso que ella tenía no le gusta para nada. Yui, molesta, se acercó a él y le expresaba que a ella tampoco le gusta su suéter que lleva puesto porque es algo horrible, y también sus pantalones, aunque en realidad en el fondo a ese bombón no había nada que criticarle porque era tan perfecto. De pronto una vecina de Yui aparecía con el cabello corto. Yui le expresaba lo bien que le quedaba ese corte, hasta que de pronto esta chica le preguntó cómo le había ido con la cerradura nueva que le había sugerido. Yui le comentó que gracias a que ella la había ayudado, ahora se siente mucho más segura. Y esto es porque hace unos meses, cuando había entrado en pánico después de encontrar su correo abierto, su vecina se acercó y le comentó que ella también había sufrido algo similar, y por eso le había dado la opción de proteger sus puertas. Así que le mostró unas cerraduras que eran mucho más seguras.
De pronto la vecinita tuvo curiosidad por saber si el hombre que estaba al lado de Yui es su novio, pero Yui rápidamente le dijo que no, hasta que la vecina le dijo que a lo lejos había visto que ellos dos estaban discutiendo. Le preguntaba si necesita ayuda, la tomaba de la mano y le decía que la acompañará hasta su cuarto, porque al parecer ese hombre no es su familiar ni su novio, y puede que esté en peligro. Yui, para evitar malos entendidos, le comentó que él es el director ejecutivo de una compañía en el edificio donde ella trabaja. Esta vecina, un poco nerviosa, le preguntaba si necesita ayuda, pues puede pedírselo. Pero de pronto Jung-won sintió algo extraño y le preguntó a la vecina que cómo se supone que Yui confía en ella, si al parecer la conversación era forzosa. Más bien parece que ellas dos apenas y se conocen. Y así empezó una riña entre estos dos, como si estuvieran compitiendo por la atención de Yui. Así que ella tuvo que intervenir diciéndole a la vecina que al igual como se lo había dado a Jung-won, ahora ella también debe esperar su turno para tener su atención, y le daba el ticket número 26. Con esto la vecina se marchaba, pero con una expresión un tanto extraña. Yui luego de esta escena le pidió a Jung-won que no le preste atención a su vecina. Ella se comporta así debido a lo que estaba ocurriendo con el acosador. Así se despidió de Jung-won, pero al subir a su habitación se encontraba con un borracho que vivía en el mismo edificio que ella. Este hombre le preguntaba si esa caja es de ella. Yui rápidamente se puso nerviosa porque ese paquete era para ella y lo peor es que ya estaba abierto. Le reclamaba al hombre por haber abierto su paquete, pero este hombre, como estaba embriagado, simplemente la trató mal e incluso le pedía que se disculpe con él por haber sido tan insolente y que agradezca que fue él quien encontró el paquete. Pero obviamente Yui no le iba a dar las gracias. Estuvo a punto de ponerse grosero, pero de pronto dejó lanzando la caja y se marchó. Yui se acercó a su paquete y al ver la dirección y el remitente se dio cuenta de que ese paquete provenía de su padre. Yui estaba un poco triste porque sabía lo mucho que sus padres se esfuerzan por ella. En eso, ya recibía una llamada de Jung-won, quien quería saber si llegó bien a casa. Yui, aparte de sentirse triste, estaba enojada y se desquitó un poco con Jung-won, aunque en el fondo no tenía por qué tratarlo mal. De pronto Jung-won le comentó que él aún no se había marchado, que se encuentra afuera, y quería saber si le había ocurrido algo extraño. Pero ella le dijo que todo estaba bien y que regrese a casa con cuidado. Pues Yui no pensaba contarle nada, porque se había prometido a sí misma no depender de nadie y protegerse a sí misma. A la mañana siguiente, Yui en su trabajo veía cómo sus compañeros estaban reunidos con entusiasmo. Vio una caja de sándwich y regalos que habían sido enviados para ella. Yui creía que esos regalos fueron de Jung-won, pero de pronto su amiga leyó la carta y se sorprendió mucho cuando el remitente era nada más y nada menos que Jeon Tae, un oficial de aduana que había llegado un día a comprar medicamentos. Yui sentía un escalofrío terrible porque casi había metido la pata mencionando el nombre de Jung-won, pero Yui inmediatamente llamó a ese hombre para devolverle los regalos. Su amiga le decía en cambio que porque no le da una oportunidad, que no desperdicie su juventud rechazando a todos. Pero ella no quería saber nada de tener una relación. En parte ella lo que tenía era miedo de que algún día le pase algo o termine desapareciendo por tener citas a ciegas. Y su amiga no podía creer que sea tan desconfiada. Pero ¿cómo no? Si tiene un acosador encima que no la deja ni a sol ni a sombra. Al final el jefe de aduana le había contestado, pero no aceptó que le devuelva los regalos y simplemente le dijo que puede regalar los sándwiches y botar el peluche a la basura. Pero como eran demasiados sándwiches, Yui decidió repartirlos con los demás empleados de las otras oficinas. Pero de la nada aparecía la envidiosa de Jawon, junto a su gran amiga la chismosienta. Este par se dirigieron directamente hacia Yui, quien rápidamente reconoció a la amiga de la envidiosa. Esta mujer llegaba a ella para molestar a Yui diciéndole que había visto a Jung-won con otra mujer en la cafetería. Había pensado que era ella. Yui con toda tranquilidad le preguntaba el por qué pensarían eso. Esta envidiosa le decía que como ella le había dicho a Hye que no es novia de Jung-won, no había de qué preocuparse. Y le aclaraba que Jung-won siempre ha sido muy famoso por ser popular entre las mujeres. Y según ella le daba pena que todas las chicas crean que él está interesado en ellas, pero en realidad simplemente se hacen falsas ilusiones. Yui poco a poco se daba cuenta de las intenciones de esta víbora de cascabel.
porque lo único que ella quiere es enojar a Yui y que le deje el camino libre a ella. Y como era tan vanidosa, aunque reconocía que Yui es muy guapa, según ella no se comparaban en lo más mínimo con su belleza. Este par de brujas se burlaban de Yui, pero de pronto Yui simplemente les volteó la tortilla, diciéndoles que entendía perfectamente lo que tratan de decirle. Le mostraba los obsequios que recibe a diario, algo que es muy difícil de lidiar por ser tan guapa. Ante esto, este par de chismosas se marchaban de ahí molestas porque no lograban su cometido de hacer sentir mal a Yui. Los compañeros estaban felices porque por fin alguien había puesto en su lugar a esa mujer. Yui ya se preparaba para ir a repartir los sándwiches cuando recibió una llamada del número 25. ¿Quién es? Nada más y nada menos que Jungwon. Él estaba llamándola porque quería saber si había llegado bien a su trabajo o si ya había comido. Yui le decía que todo estaba perfecto. De pronto Jungwon de la nada le preguntaba si tenía planes para la noche. Yui inconscientemente le dijo que no y aunque quiso retractarse pues ya no pudo. Así que decidió colgarle. Pero Jungwon sonreía porque aunque ella le había colgado sabía que está libre y que podía llamarla a la hora del almuerzo. Esto se debía a que horas antes el hermano mayor de Jungwon le había pedido que vaya a la cafetería por un rato, que lo estaba esperando, pero al llegar ahí, quien lo estaba esperando era una mujer. Jungwon podía esperar esto de su madre, pero nunca imaginó que su hermano también se involucraría en esto. Ya a los pocos minutos Yui apareció en el 9º piso. Ese lugar era tan precioso y como para Yui era la primera vez que subía, pues estaba asombrada. Al poco rato aparecía el novio de su amiga Ina, que es nada más y nada menos que Mijae, uno de los trabajadores de Jungwon. Ina le comentaba que estaba ahí para repartirle sándwiches y obviamente Mijae estaba feliz. Mientras tanto Jungwon en su oficina al escuchar el bullicio se preguntaba qué estaban haciendo. En eso escuchó el nombre de Yui. Pensó que aunque había sido fría cuando lo llamó, llegó a visitarlo, pero cuando escuchó que Uijo empezó a coquetearle, decidió ir a ver qué ocurría. Le preguntó a Yui a qué había venido. Ella le dijo que tenía asuntos pendientes, y al verlo tan elegante recordó lo que la envidiosa de Jagwon le dijo, y se daba cuenta que de seguro es por esas citas ciegas que estaba tan arreglado. Yui le dio a entender a Jungwon que esos asuntos no estaban relacionados con él. Uijo en cambio estaba molesto y le preguntaba a su jefe por qué lo había pisado, pero Jungwon con tan solo una mirada le dio a entender que ya es hora de que se marche. Así que el pobre Uijo salió corriendo con su bolsita de sándwiches. Y Mijae también iba a regresar a su trabajo. Estaba por despedirse de Yui. Le tendió la mano, pero no esperaba que su jefe tomara su mano. Obviamente lo dejó estupefacto. Ina también le decía a Yui que era hora de regresar a trabajar. Yui ya se despedía e Ina se disculpaba con Jungwon por aparecer sin avisar. Le contó que le habían regalado comida a Yui, pero decidieron repartirla y que le había traído un poco a Mijae. Ya las dos se iban, pero Jungwon, antes de que el ascensor se cierre, apareció frente a Yui preguntándole quién le había regalado eso. Y aunque quiso retractarse, inventó la excusa de que la iba a invitar a cenar esta noche. Pero como a Yui no le gusta dejar las cosas para después, en ese mismo momento decidieron salir a tomar un café. Jungwon ya estaba con ella a solas. Rompía la hoja del presupuesto de la reparación del reloj y le dijo que no le debe nada, porque tampoco él había sufrido ningún daño. Sin embargo, le expresaba que estaba usando eso como excusa para contratarla. Pero ahora lo único que le pedía es que por favor lo ayude, y que toda la noche había estado pensando en qué ofrecerle a cambio. Lo único que se le ocurría era ofrecerle dinero, pero había pensado que quizás podía protegerla de su acosador, y así se convertirá en un trato justo. Yui se quedó asombrada porque realmente necesita ayuda. No le parecía tan mala idea, pero tenía miedo de que él salga herido. Además le preguntaba que cómo pretende mantenerla a salvo, pero Jungwon estaba dispuesto a hacer lo que sea que ella le pida, y con su carita de perro le suplicaba que por favor lo ayude, o más bien que se ayuden mutuamente. Yui empezó a meditar la propuesta. Sabía que el acosador nunca la va a dejar en paz. Estaba cansada de que cada vez su correo esté abierto y tener que correr por las calles oscuras para llegar rápido a su cuarto, e incluso dormir con una lámpara encendida por miedo a que su acosador la esté vigilando cerca. Así que pensó que quizás no sea mala idea aceptar su propuesta, porque no necesitaba esforzarse para llamar su atención, porque obviamente ellos dos no tienen ningún sentimiento en común. Así que Yui le expresó que establecerán algunos límites, y según eso, si es que él puede prometerle que los cumplirá, entonces aceptará. Y como Jungwon no tenía alternativa, pues aceptó. Yui
Yui ya sabía que él quería que ella sea su pareja de mentiras y le dejaba en claro que actuará como si realmente ellos dos fueran una pareja perfecta y que mantendrá esa imagen hasta que su madre esté feliz con ella. Después se va a convertir en la peor pesadilla de su madre, quitándole las ganas de arreglarle un matrimonio a su hijo y de forzarlo a ir a unas citas ciegas. Y Jung-won, dentro de 2 meses, como se irá del país sin decirle nada a su familia, pues ella quedará libre y así será el plan perfecto para ambos. De pronto Yui, como estaba comiendo helado, se le derramó un poco en su camisa. Jung-won, como todo un caballero, le dio una servilleta para que se limpie y miró a otro lado porque obviamente lo puso nervioso. De pronto Yui le preguntaba ¿por qué deben tener 3 o 4 veces por semana? Jung-won malentendió esa pregunta y se puso un poco nervioso, pero enseguida Yui mencionó que se refiere a las citas. ¿Por qué deben tenerlas tan seguido? Jung-won ya respiraba tranquilo y le decía que deben verlos juntos. Yui le decía si acaso su madre tiene algún pajarito que le cuenta todo lo que él hace, y se daba cuenta de que ese pajarito puede ser Uijo. Y como Yui le tiene cierta pica a Uijo, pues estaba feliz de poder molestarlo a él también. Además molestará a ese par de envidiosas que habían llegado en la mañana. Jung-won le explicaba que quizás su madre de seguro quiera conocerla a solas, pero Yui le decía que no tiene nada de qué preocuparse porque ella lo manejará todo muy bien. Jung-won también le aclaraba que no era necesario actuar como pareja fuera del edificio donde trabajan, y Yui en el fondo estaba molesta porque obviamente ella tampoco quería que la vean con un hombre así, pero con una sonrisa le aclaraba que es una buena decisión, ya que ella odiaba que invadan su privacidad y le ponía ciertos límites, como por ejemplo que no la toque con demasiada confianza, pero para Jung-won eso va a ser imposible, ya que si van a actuar como pareja debían tener contacto físico, al menos lo normal. Sin embargo, todo será con consentimiento. Aunque a Yui no le agradó tanto esto, aceptó. Jung-won, ya una vez que puso todas las condiciones, le preguntaba qué era lo que deseaba ella a cambio de su ayuda. Pero ella lo que deseaba saber es iniciar en cómo acabarán al final. Así que le pedía que cuando todo termine él finja que se arrepiente muchísimo de haberla dejado, pues ella ya se había dado cuenta que muchas mujeres de su edificio están interesadas en él, y si las noticias se esparcen por todos lados, a quien torturarán será a ella. Y como él se va a ir del país, pues él no tendrá que pagar los platos rotos. Así que esta vez lo que ella quiere es que su adorada pareja sufra, para así poder ella mantener su reputación a salvo. Jung-won ni siquiera sabía actuar de víctima, pero Yui se encargaría de enseñarle a su debido tiempo. Ya una vez claro todo esto, Yui le dijo que ahora sí empezarán con su trabajo, y que a la mañana siguiente él debe ir a la farmacia e invitarla a salir. Jung-won se quedó boquiabierto porque no esperaba que ella le saliera con estas cosas, pero Yui le dejaba en claro que él debe esforzarse mucho para poder convencerla de aceptar su salida, así que debía prepararse muy bien para que la sorprenda. Aparte le decía que ella deseaba que él parezca un novio muy pegajoso a ella, y que si no desea hacerlo, podía cancelar todo. Jung-won en el fondo sabía que se había agregado un nuevo dolor de cabeza, pero ni modo, él le había insistido tanto, así que ella aprovechó. Con esto, en esta noche, este par pusieron todas las cartas sobre la mesa e iniciarán su relación por conveniencia. La noche acabó y a las 3 de la mañana, Yui nuevamente le enviaba mensajes a Jung-won. Le escribía un centenar de mensajes, incluso le expresaba que ella deseaba que le sucedan muchas cosas buenas a él, que lo animen y que lo hagan sonreír. Pues Jung-won ya sonreía y era por sus mensajes. Como siempre, se despedía con su atentamente ladita de las 3. En eso leyó un mensajito aparte que decía que si él encuentra a su amor verdadero, que pasen mucho tiempo juntos y que sean felices. Jung-won con este mensaje recordaba las palabras de Jeon, de que si él conoce el amor de su vida y se enamora durante estos 2 meses, ella cancelará el contrato y lo dejará ir sin ninguna restricción. Pero a él, al parecer, esta opción no le gustaba tanto. A la mañana siguiente, Yui llegaba a la farmacia con un vestido, algo que a sus compañeras las dejó boquiabierta, porque desde que la conocen, en la universidad incluso, jamás la habían visto usar falda, ni mucho menos llegar maquillada. Pero esta vez Yui las tenía con la boca abierta y con curiosidad del por qué ella se había arreglado tanto. Sin embargo, Yui estaba esperando la confesión de Jung-won. Es por eso que había decidido utilizar un atuendo que vaya acorde a la situación, para así al menos verse bonita para
a él. Jeon sonreía porque obviamente ya su amiga se estaba volviendo muy engreída. Mientras tanto, sus otras amigas y compañeras tenían curiosidad por saber el por qué luce tan hermosa hoy. Quizás para el oficial de aduana o para el cirujano. Pero Yui obviamente no estaba interesada en esos dos. En eso, a la farmacia, llegaba un mensajero y preguntaba por Yui. Ella rápidamente fue a atenderlo. Mientras tanto, a las afueras, Jungwon llegaba con un hermoso arreglo de flores rosas. Las dejó en la entrada de la puerta de la farmacia y se había preparado mucho para decirle algo romántico a Yui. Pero sabía que si no lo dice bien, Yui es capaz de rechazarlo sin remordimiento. Pero al acercarse a la puerta de la farmacia, vio un hermoso arreglo de rosas, uno muy grande. Mientras tanto, Yui pensó que el arreglo floral era algo elegido por Jungwon. Veía en la tarjeta y era de alguien más. Pero de pronto, una compañera de la farmacia ingresó con el arreglo floral que Jungwon había dejado fuera de la farmacia. Pensaba revisar la tarjeta, pero por suerte no tenía. Jungwon se puso muy nervioso, pues él nunca había sido muy romántico. Yui, al ver a Jungwon y el arreglo floral, pensaba que era de él, pero Jungwon le dijo que no. Horas después, Yui se sintió frustrada, aunque tenía claro que todo lo que estaba haciendo era simplemente una relación basada en un trato y que de seguro él no está tan emocionado como ella, y que incluso debe ser difícil invitarla a salir enfrente de otras personas. Pero ella en el fondo se sentía mal, porque se había vestido bonita para que él la viera. Pero lo que más la enfurecía es que él no estaba cumpliendo con lo que había prometido hacer. De pronto, Jeon se acercó a Yui, diciéndole que Jungwon era una persona muy amable con sus empleados, que había ingresado solamente para comprar todos los suplementos nutricionales para dárselos a sus trabajadores. Yui estaba un poco confundida porque en la mañana él había entrado con las manos vacías y al salir llevó todas las cajas de suplementos nutricionales que habían. Pero en realidad Yui solo quería que cumpla con lo que había prometido, de invitarla a salir. Llegaba la hora de salida y sus compañeros ya estaban por marcharse. Incluso Ina ya se marchaba porque ya todos se habían ido, incluso su novio. Le comentó que Jungwon igualmente se había ido a casa en la mañana, por lo que había pedido a todos que se marchen más temprano. Yui al escuchar esto se quedó mal, pues ella había estado esperándolo. Ina de pronto al verla vestida tan sexy le preguntaba que a dónde irá, pero Yui simplemente le dijo que irá a casa, pues se había quedado vestida y alborotada. En eso, sus compañeros hablaban sobre lo opuesto que a Jungwon, pero para Yui no era tan genial como todos lo veían. De pronto, como si lo hubiesen invocado, justo ingresaba Jungwon, quien al ingresar preguntó por Yui. Ella estaba tan nerviosa, y aunque sabía que todo es una farsa, no podía evitar sentir ansiedad. Jungwon al verla así empezó su acto, diciéndole que lo que venía a decirle es muy difícil. No sabía por dónde empezar. Le entregaba un hermoso ramo de flores y la invitó a salir porque ella le gusta y mucho. Todos los compañeros se quedaron boquiabiertos, incluso Miyae. Yui al observar el ramo de flores se dio cuenta que él había puesto un montón de certificados en él, su historial académico e incluso los premios de conducta que había ganado para que ella pueda sentirse segura con él. Esta escena fue vista por las envidiosas de Hwon y su amiga, quienes estaban furiosas. Pero Jungwon estaba actuando tan bien que todos en ese lugar se creyeron el cuento de que él se había enamorado tanto de Yui. Un poco más tarde, Yui revisaba su teléfono y estaba feliz porque todos hablaban de la declaración que hizo Jungwon. Y así es como había salido todo conforme a lo planeado. Yui le decía que todo lo que había planeado salió perfecto, pero en realidad Jungwon simplemente improvisó. Yui, como había revisado las cámaras de seguridad de la farmacia, le preguntaba si acaso las flores de la mañana eran de él y quería saber por qué había comprado tantos suplementos alimenticios. Pero Jungwon, un poco nervioso, le decía que es porque se preocupa mucho por sus empleados. Aunque para mí que era una excusa porque no sabía qué hacer. Yui le decía que ella es una loca por creer todo lo que dice a su compañero Jiko, quien le había dicho que él había comprado todos esos suplementos porque estaba enojado al ver las flores tan hermosas que alguien más le había enviado. Le contaba que como él se sienta a su lado toda la mañana no dejó de hablar de eso, y al escuchar esto Jungwon le decía si acaso ella es muy cercana a su compañero. Y conforme ella hablaba de Jiko, más tenso se puso Jungwon, pues obviamente está celoso. Y cuando él le dijo que ya no quiere saber más de esto, Yui se disculpó. Pero en el fondo lo que él quería decirle es que odia que hable de otro hombre, porque moría de celos. ¿Será que este bombón se enamoró a primera vista de Yui?
Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!